Himmler, el falso profeta que murió como un cobarde. Esta es la historia de uno de los personajes más siniestros y enigmáticos del régimen nazi. Himmler nació en el año 1900 en el seno de una familia católica y conservadora de Múnich. Desde niño mostró una personalidad débil, miope y sensible que le granjeó el desprecio de sus compañeros de clase. Su padre, un estricto profesor, le encargó espiar a los demás alumnos para obtener información de sus familias. Himmler desarrolló así una obsesión por el orden, la disciplina y la autoridad que le acompañaría toda su vida. En el año de 1918 se alistó en el ejército al final de la Primera Guerra Mundial, pero no pudo combatir. Después del conflicto, trabajó en una planta procesadora de estiércol, una ocupación que le avergonzaba. Se sintió humillado por la derrota de Alemania y la imposición del Tratado de Versalles, que consideraba una injusticia. Se unió al partido nazi, donde conoció a Adolf Hitler. Se convirtió en el líder de las SS, la élite de las fuerzas de seguridad nazis, y se dedicó a expandir su poder e influencia, eliminando a sus rivales y creando una red de espionaje y terror. Era un fanático del misticismo ario y las ciencias ocultas. Creía en la reencarnación, la astrología, la magia y la comunicación con los muertos. Fundó una organización llamada Ahnenerbe, que se dedicaba a investigar el origen y la pureza de la raza aria. Envió expediciones a lugares remotos como el Tíbet, la India o América del Sur, en busca de evidencias de antiguas civilizaciones arianas. También coleccionaba objetos mágicos, como la lanza de Longinos, que supuestamente había atravesado el costado de Jesucristo en la cruz, y que le otorgaba un poder sobrenatural a quien la poseyera. Pero no solo se interesaba por el pasado, sino también por el futuro. Fue el arquitecto de la solución final, el plan para exterminar a los judíos y otros grupos considerados inferiores por los nazis. Supervisó la construcción y el funcionamiento de los campos de concentración y de exterminio, donde murieron unos 6 millones de judíos y millones de personas más. Impulsó proyectos secretos para crear armas biológicas, experimentar con humanos y desarrollar una raza de superhombres que serían los herederos del imperio nazi. Era un hipócrita y un traidor. A pesar de predicar la abstinencia sexual y la fidelidad familiar, tuvo varias amantes y varios hijos ilegítimos, que ocultó a su esposa e hijos legítimos. Al final de la guerra, cuando vio que la derrota era inevitable, intentó negociar con los aliados a espaldas de Hitler, que lo destituyó y ordenó su arresto. Se suicidó con una cápsula de cianuro cuando fue capturado por los británicos, que lo habían reconocido por sus gafas y su anillo de las SS. Fue un hombre que quiso cambiar el mundo según su visión distorsionada, pero que solo dejó un legado de horror y muerte. Se creyó un dios, pero murió como un miserable. Himmler no solo fue un criminal de guerra, sino también un ladrón de obras de arte. Durante la ocupación nazi de Europa, ordenó el saqueo sistemático de museos, bibliotecas, iglesias y colecciones privadas, buscando objetos de valor histórico, cultural o esotérico. Entre sus botines se encontraban pinturas de Rembrandt, Van Gogh, Goya, El Greco y otros maestros, así como libros raros, manuscritos, reliquias y joyas. Almacenaba estos tesoros en varios lugares secretos, como el castillo de Wewelsburg, que había convertido en su cuartel general y en un centro de culto al nazismo. Pretendía crear un gran museo dedicado a la gloria de la raza aria, pero nunca pudo realizar su proyecto. Al final de la guerra, muchos de los objetos robados por él fueron recuperados por los aliados o por los propios alemanes, pero otros se perdieron o destruyeron. También fue un propagandista del nazismo, que utilizó los medios de comunicación para difundir su ideología y su imagen. Escribió varios libros y artículos sobre temas como la historia, la religión, la biología y la política, en los que defendía las teorías racistas y antisemitas del nazismo. Pronunció numerosos discursos,
tanto públicos como privados, en los que exaltaba el papel de las SS, justificaba la persecución y el exterminio de los enemigos del Reich y alentaba a sus seguidores a ser fieles y obedientes a Hitler. Se presentaba como un líder carismático, severo y visionario, que tenía una misión histórica y divina. Sin embargo, sus discursos revelaban también su fanatismo, su crueldad, su paranoia y su megalomanía. Uno de sus discursos más famosos y escalofriantes fue el que pronunció en Posen el 4 de octubre de 1943 ante un grupo de oficiales de las SS, en el que habló abiertamente del asesinato de los judíos como un deber moral y una hazaña histórica. Himmler representa la paradoja de un hombre que, al perseguir su sueño de imponer un nuevo orden mundial basado en su visión distorsionada de la superioridad racial, acabó mostrándose como un cobarde y un traidor. Su ascenso al poder dentro del régimen nazi y su papel clave en la planificación y ejecución de la solución final lo colocan en el centro de uno de los capítulos más oscuros de la historia. Su personalidad compleja se refleja en su fanatismo por el ocultismo, sus extravagantes creencias en la raza aria y su liderazgo en las SS. A pesar de proyectar una imagen de líder fuerte y visionario, Himmler cayó en la hipocresía al llevar una vida personal en conflicto con las virtudes que pretendía inculcar. Su legado, marcado por el sufrimiento y la tragedia, sirve como recordatorio de los peligros de la intolerancia, el fanatismo y el abuso de poder. La historia de Heinrich Himmler es un recordatorio sombrío de los extremos a los que puede llegar el hombre cuando se deja llevar por ideologías destructivas y despiadadas. Su muerte como un fugitivo cobarde pone fin a la vida de uno de los principales arquitectos del Holocausto, pero su nombre perdura como un símbolo de la maldad que puede surgir cuando la ideología se desvía hacia la oscuridad más profunda.